tiene más detalles porque es parte de este proyecto. Estamos ya en contacto y le damos la bienvenida al doctor Carlos Olavarría, director ejecutivo del Centro Científico SEASA y especialista en mamíferos marinos. Bienvenido, Carlos, gracias por estar en contacto con nosotros. Y bueno, queremos hablar un poco de este proyecto de cañones submarinos, lo conversábamos, de investigación, y cómo se va a comenzar ya a revisar toda esa zona, cómo se está trabajando. Sí, hola, buenas tardes, ¿cómo estás, Rocío, Rodrigo? Muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo también a todas las personas que nos están escuchando y viendo también a través del streaming. Bueno, como bien usted está bien mencionado en un inicio, bueno, tenemos acá un lugar que es bien único, es bien particular, que es todo este sector de isla, el archipiélago de Humboldt, que comprende, como decían ustedes, desde la parte de la región de Coquimbo, la parte norte de la región de Coquimbo, más o menos las islitas que quedan al frente de Caleta Horno, Chungungo, Totoralillo, hasta la región de Atacama, frente a la caleta Chañaral Seituno, que está la isla Chañaral. Esa es un área que es bastante grande y que tiene varias características que hacen bien único ese territorio. Hay que recordar que desde el punto de vista, no sé, que quizás lo más obvio, porque lo vemos, desde la fauna carismática como son las ballenas, los delfines, los lobos marinos, los chungungos, las aves marinas, pingüinos. Bueno, hay muchas especies que son icónicas y que utilizan este sector y en particular las islas en una parte importante de su vida, que es, por ejemplo, en el caso de las aves marinas y en los lobos marinos también la reproducción. Forman colonias. Colonias estables, por ejemplo, como los pingüinos de Humboldt, y hay razones para que ellos estén ubicados ahí, y es porque todo el ecosistema alrededor permite que durante la época de reproducción de estos animales puedan ir a alimentarse de una manera suficiente, que puedan alimentar entonces a estos pollos o crías de lobos en su caso, para que puedan entonces crecer y después entonces destetarse e irse. Entonces, es importante desde ese punto de vista. No le hablo de la ballena, que quizás como yo vendría muy sesgado, pero eso también sucede con lo de las ballenas, y es que entonces este lugar es muy importante, y entonces desde hace un tiempo, yo creo que ya vamos como hace unos 5 o 6 años más o menos, que estamos poniendo bastante foco e intención a la investigación científica en este lugar. De hecho, la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo, que pertenece al Ministerio de Ciencia, la ANID, financia un proyecto bien interesante que se llama los nodos de laboratorios naturales a lo largo de todo Chile. Y en ese programa se identifican lugares únicos para el desarrollo de la investigación científica en distintos territorios. Entonces están los nodos del desierto, Antártica, Subantártica, y acá tenemos el nodo laboratorio natural océano costero de centro norte, y uno de los lugares en particular es el archipiélago de Humboldt. O sea, eso significa que desde la ciencia se reconoce este lugar por la importancia que tiene para la investigación científica, y en particular la investigación científica marina. Entonces, hemos estado avanzando bastante en cuanto a la investigación, y hay un aspecto que apareció que no lo habíamos visto desde un comienzo, y era que la presencia de cañones submarinos. Y aquí viene entonces este proyecto que está recién partiendo, que está financiado por el gobierno regional de Coquimbo a través del Fondo Regional para la Productividad y Desarrollo, que eran los ex-FIC, que ahora cambiaron de nombre, sí. Y lo que queremos hacer entonces ahora es poner el foco y el centro en estos cañones submarinos. Hay dos particulares que son muy importantes que hemos identificado hasta el momento. Uno es que hay uno que es quizás obvio para nosotros ahora, y es el que se sale, digamos, desde el río Elqui, y se extiende hacia mar adentro, y después tiene además unas ramas, se separa al menos hasta en 3 ramas distintas. Y el otro cañón submarino que queda justo al sur de la isla Chañaral. Entonces tenemos uno acá en Coquimbo y otro en Atacama. Y lo que entonces estamos haciendo es centrarnos en esos cañones submarinos que, debido a las mismas características que tienen, hacen que alrededor de ellos los animales también se van a distribuir, debido a que tienen características únicas que permiten que el alimento salga a la superficie y permita entonces entrar dentro de la trama trófica, y permita entonces que se puedan encontrar grandes cardúmenes de peces, pero también agregaciones importantes de krill, que permite entonces que todos estos animales se alimenten. Entonces, Carlos, disculpa, una consulta. Cuando tú hablas de cañones, ¿estás hablando de hendiduras en el mar? Así como el cañón del Colorado, una cosa como esa, pero más chiquitito, digamos. No van a pensar que estamos hablando de cañones humanos. No, claro, para precisar. Cañones. Son cañones o quebradas, quizás. Ya, perfecto. Nos pueden tener como eso también en nuestra mente, más en la cordillera, ¿no es cierto? Uno ve como quebrada. Eso, es la proyección entonces como si fuera una quebrada hacia el fondo del mar.
y que nosotros le llamamos cañones submarinos. Entonces, Perfecto. más o menos imaginarse que fuera algo así. ¿Y qué profundidad tienen, Carlos? ¿Tienen una idea? Es que lo que pasa es que parten desde más o menos la superficie, un poco más profundo, diría, no sé, van a partir los 100 metros de profundidad y pueden llegar, no sé, a un par de miles de metros. En el caso de la isla Chañaral, que hemos estado en el último tiempo más centrados, parte más o menos como en los 100 metros y después baja hasta al menos los 500 metros de profundidad, y ahí nosotros todavía tenemos un poco de problemas para poder seguir estudiándolo más al fondo. Esa es más o menos la profundidad, que de todas maneras es bastante importante, entre 100 y 500 metros de profundidad estar trabajando, y poder entonces entender bastante bien cuál es el efecto de estos cañones submarinos sobre todo lo que pasa alrededor, porque además hay otros procesos que también suceden en el mar en paralelo. Tenemos también la corriente de Humboldt, que esa yo creo que todas las personas la conocen, sí, que claro, es la corriente que baña las costas de Chile. Y esa es una corriente que viene de la Antártica, choca, se separa de la Antártica, choca más o menos a la altura de Chiloé, y la rama que se va hacia el norte, empieza a ir hacia el norte, hacia Perú, es la corriente helada de Humboldt. Hay otra rama que se va por debajo, pasa por debajo del Drake y se va hacia el Atlántico, pero la Humboldt es la que es helada, por eso es que es tan helada. Sí, por eso helado el mar de Chile. Claro. Sí. Claro, es un agua antártica, sí. A la misma latitud, al otro lado en el Atlántico, o no sé, en Nueva Zelanda, Australia, la temperatura es mucho mayor. Y es porque las aguas no vienen desde la Antártica, sino que vienen desde arriba del parque. Claro, y eso da origen también a que tengamos ciertas especies en particular frente a las costas de nuestros territorios. Carlos, claro. y el tema de las urgencias, me acuerdo con todo este lío del archipiélago se habló mucho del tema de las urgencias marinas, de las columnas, sí, que permiten generar también una alimentación permanente a las especies. Sí. Me imagino que parte del estudio tendrá que ver con ver cómo se relacionan estos temas, ¿no? Exactamente, porque ese es otro proceso distinto, porque ese proceso de la surgencia está muy relacionado no con el fondo, sino con los vientos. Entonces, yo creo que todas las personas se acuerdan que más o menos en primavera, para el 18, por eso es que salen los volantines, ¿no es cierto? Porque empezamos a tener estos vientos fuertes del sur, y esa realmente es la causa de que suceda la surgencia en el ambiente marino. Es lo mismo que pasa cuando estamos todos tomando una taza de café o de té y soplamos, ¿no es cierto?, porque queremos que se enfríe. Lo que nosotros estamos haciendo es moviendo la capa superficial del agua hacia el otro lado de la taza, pero debido a que el agua tiene esta continuidad en cuanto a las moléculas, finalmente se empiezan a formar como giros verticales. Se empieza a formar así un movimiento de agua en que el agua que está en la superficie va a bajar y la que está más abajo sube. Eso mismo pasa en la surgencia. Entonces, estos vientos fuertes, las tardes de primavera, verano, que tenemos el surazo bien fuerte, hace que el agua se mueva, y entonces agua que viene del fondo reemplaza esa agua superficial y trae nutrientes. Y ahí es donde entonces esos nutrientes son aprovechados por el fitoplancton, que son todas estas algas microscópicas, que van a ser comidas por el zooplancton, que son todos estos animales chiquititos como el krill, y después que vienen los mega animales como las ballenas que se comen el krill junto con otras aves marinas. Entonces la surgencia es otro proceso que también actúa en paralelo, y por eso que tenemos que estudiarlo en conjunto. Y que le da la característica a ese territorio en particular. Estamos conversando con el doctor Carlos Olavarría, director ejecutivo del Centro Científico SEASA, en torno a un estudio de cañones en el sector ahí del archipiélago de Humboldt. Carlos, ¿cómo se va a hacer este estudio? ¿Cómo se estudia cañones que van mar adentro? Son valles marítimos. Claro, son valles submarinos, sí, son valles submarinos. Mira, lo primero que tenemos que hacer es que tenemos que tener como un mapa, que sería lo obvio que también en tierra uno lleva un topógrafo, te hace un mapa, ya lo tiene, pero en el mar eso es otra cosa, es súper difícil porque tenemos agua. Entonces nosotros nos vamos a pasar un buen tiempo a bordo de embarcaciones con unos aparatos que se llaman ecosondas, y vamos a estar haciendo unas grillas así en zigzag para un lado, después hacia el otro, y vamos a estar cubriendo buena parte de esa área que nosotros tenemos mapeada en general, que sería el cañón submarino del Elqui y también el en la isla Chañaral, porque necesitamos tener un mapa de alta resolución para poder tener bien claro cuál es el fondo y cómo es el fondo. Eso es lo primero. En buena parte nos vamos a ir en eso. Al mismo momento, lo que vamos a estar aprovechando, la misma plataforma que vamos a ir en embarcaciones, vamos a ir haciendo también transectos, que le llamamos nosotros transectos lineales, para ir observando y registrando toda la fauna que exista alrededor de estos lugares. Porque es importante tener la posición donde están estos animales, pero además donde no están. Es muy importante tener esos ceros en ciencia que nos permitan, con una robustez mayor, poder decir, entonces, estamos en presencia de mayores concentraciones de animales asociados con estos cañones, es porque estamos mirando dentro de los cañones, pero también estamos mirando afuera de los cañones.
Entonces vamos a tener que pasarnos harto tiempo en el agua, que es algo que hemos estado haciendo hace ya buen tiempo también, principalmente en la parte norte, con el cañón de la isla Chañaral, en que todos los veranos hacemos 2 campañas en noviembre y en marzo, en los que entonces hacemos estos estudios para poder entonces entender cuándo llegan estos animales, cuándo se van. También utilizamos otras herramientas como son hidrófonos, que son micrófonos submarinos, que nos permiten también solamente por el oído, escuchando a cuando llegan estos animales, debido a que las ballenas, los delfines vocalizan, entonces podemos también saber cuándo empiezan a llegar a este territorio y también cuándo se van, y tener una idea más o menos de cuántos animales hay en una zona. Carlos. Entonces sí, dime, Rocío. Sí, este estudio, bueno, tiene el foco, por supuesto, de ver la biodiversidad, los nutrientes, ¿no?, que se transportan de las aguas profundas, pero estamos en una era en la que lo económico parece que a muchos le importa bastante, ¿no? Y muchas veces se está poniendo por sobre de la biodiversidad y todo, pero este estudio también tiene un foco económico y es precisamente ver cómo estos cañones inciden en la pesca artesanal, incluso en el mismo turismo que se desarrolla en la zona. Claro. Este estudio en realidad tiene varias ramas también asociadas, no a lo netamente científico, sino que también, como dices tú, a lo que es más productivo. En ese caso, esto tiene bastante aplicabilidad también para el rubro del turismo. Hay un área que un poco también Rodrigo lo había mencionado anteriormente, Punta Choro, Chañar Seituno, son, yo diría que en estos momentos los mejores lugares para ir a ver cetáceos, ballenas o delfines en todo el país. Debido a la cercanía, a lo sencillo que es ir, a lo económico también que resulta poder subirse a una embarcación e ir a ver estos animales. Y tanto la caleta Chañar Seituno como Punta Choro se han desarrollado fuertemente en el último tiempo en base a lo que es el turismo. Por lo tanto, esta información, uno de los usuarios que nosotros estamos apuntando es que también puede ayudar a fomentar, a aumentar el conocimiento que los propios operadores turísticos entreguen a sus turistas. Nosotros no trabajamos con los turistas en sí, sino que trabajamos con los operadores turísticos para que ellos puedan aumentar sus capacidades. También a los pescadores. Es importante también apoyar al gremio de los pescadores artesanales, principalmente, que tenemos acá, porque también ellos son los usuarios del medio ambiente marino. Ellos son los que se pasan día a día en este lugar. Por lo tanto, es importante para ellos también entender y comprender mejor qué pasa en su propio ambiente, qué está sucediendo con esto que ahora todos hemos estado escuchando, que va a aparecer probablemente un evento del Niño bastante fuerte, cómo les va a afectar a ellos. Te fijas que la información científica puede llegar a ser tan importante para que las personas puedan, de cierta manera, prepararse a lo que va a suceder, y probablemente vamos a tener bastantes efectos, tanto en el ambiente marino, porque el efecto del Niño principalmente es marino. Hay que todavía recordar que es eso, es marino, pero nos va a afectar hasta las precipitaciones. Claro. Entonces, y ahí nos va a afectar todo el ambiente terrestre. Entonces, tiene también consecuencias a escalas mucho más mayores que el efecto en sí en lo marino. Carlos, tanto, disculpa. Consultarte una cosa más o menos general, porque, a ver, uno ha escuchado mucho hablar del archipiélago de Humboldt. Hay una percepción y una valoración internacional súper grande sobre el territorio en términos de que es un sector único. Pero ¿qué tanto sabemos nosotros desde el punto de vista científico, desde el punto de vista del manejo de ese territorio tan valioso? Sí, mira, lamentablemente creo que todavía nos falta y todavía necesitamos hacer más investigación de muchos distintos tipos, porque no solamente como la investigación que estamos haciendo nosotros sobre el cañón submarino, sobre las ballenas, también es importante estudiar en mayor profundidad el efecto, por ejemplo, que tiene la extracción de bosques de algas a lo largo de la costa de tanto la región de Coquimbo como Atacama. Hay que recordar que las mayores extracciones de algas, de las algas del Guiro, lo vemos habitualmente en la costanera. Sí. Eso, lo vemos en la costanera, lo vemos en la carretera. Yo creo que muchas personas se han topado con camiones llenos de algas que van a secado. Y hay que imaginarse que los bosques submarinos también son súper importantes porque albergan muchas especies que viven ahí. Entonces, el peje perro, peces también chiquititos, los peje perro lo digo porque es uno de los más grandes y más bonitos que mucha gente conoce, y también lo comemos, pero también es un lugar que es de refugio para muchas especies chicas que después, cuando van creciendo, migran hacia aguas más profundas. Entonces, hay muchos aspectos que hay que estudiar, que hay que profundizar, y que después esa investigación pueda servir para poder proteger de una cierta manera, pero también ofrecer alternativas para un desarrollo sostenible, que es lo que queremos todos finalmente.
Sí, y parece que estamos un poquito lejos todavía de aquello, parecer. porque el plan de administración uno echa de menos también, un cuidado, porque Sí. uno ve, por ejemplo, que, claro, el turismo es un tremendo ingreso, pero hay decenas de embarcaciones que pupulan entre medio de la isla, y me imagino que alguna alteración medioambiental se genera ahí, porque efectivamente falta un plan de administración Claro. finalmente. Bueno, Claro, y sí. Y hay estos datos que ustedes desconocimiento. pueden aportar sirve para aquello. Sí, el plan de administración para el área de conservación marina archipiélago Humboldt todavía falta. Sí, Ha claro. estado avanzando, estuvo avanzando hasta el año pasado, bastante fuerte, diría yo, con alta participación de las distintas comunidades. Estaban todos invitados, se hicieron talleres en todas las localidades, con mayor y con menor participación, pero estuvo la oportunidad para poder participar. Y entonces yo creo que lo que tenemos que hacer ahora es avanzar a tener planes de manejo. Pero hay que ser justos que no es el único caso el del archipiélago Humboldt. No, claro. De todas las... Tú tenías toda la razón. Hay una extensión bastante importante de protección de aguas territoriales chilenas. Si recuerdo bien, es como el 43% de las aguas territoriales están protegidas. Sala y Gómez, Isla de Pascua, Diego Ramírez, esas áreas grandotas, pero que no todas ellas tienen plan de administración y de manejo. Y ahí es donde también nos falta el poder hacer ese plan de manejo que brinde una efectiva protección y un desarrollo sostenible para estos territorios. Así es. Oye, Carlos, ¿hasta cuándo tienen tiempo? ¿Durante cuánto ¿Cuánto tiempo dura? se va a Claro. desarrollar esta Sí, vamos a estar investigación? 2 años. Ah, Vamos a vaya. estar 2 años haciendo el estudio, vamos a estar bien concentrados, trabajando bastante fuerte en terreno. También vamos a tener estudiantes, así que vamos a contribuir también a la formación de estudiantes acá de Ciencias del Mar de la misma región. Y esperamos entonces en 2 años ya tener unos resultados que nos permitan entonces avanzar otro paso más, particularmente sobre todo teniendo un poco de mejor comprensión sobre este cañón submarino que se extiende desde el río Elqui hacia las profundidades del mar, y entonces entender qué mejor, o sea, de mejor manera qué pasa acá en nuestra gran bahía de Coquimbo, La Serena, hacia el norte, y poder entonces de esa manera también compartir con todas las personas y todos los stakeholders esta información que nosotros vamos a generar. Buenísima. Carlos Olavarría, doctor Carlos Olavarría, director ejecutivo del Centro Científico SEASA, te agradecemos por el tiempo y por supuesto por explicarnos bastante clarito sobre este proyecto que se va a extender por 2 años. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Nos vemos. Nos vemos. Chao. Importante, ¿eh? Sí, Están mira, haciendo estudios yo relevantes. pensaba que